En la vida cristiana podemos ver 5 grandes puertas espirituales por las cuales los espíritus entran en nuestra vida. ¿Cuáles son? El pecado, maldiciones generacionales, brujería, pacto y traumas y accidentes. Cuando usted peca, usted le está dando acceso al enemigo a su vida, traumas y accidentes. ¿Por qué? Porque ya un espíritu de miedo entró a su vida a través de un trauma que usted vivió. Brujería. Quizás gente que practicaron brujería anteriormente necesitan pasar un proceso de liberación aquí en el Evangelio para que esos espíritus salgan de su cuerpo. ¿Cómo podemos ser libres de esas opresiones del enemigo? Usted empieza a renunciar por esta cosa. Hay una humillación. Usted está renunciando a la legalidad que el enemigo tomó en su vida. Que a la hora de que usted hizo un mal acto, a la hora de que usted hizo un pecado, pues usted le dio legalidad al enemigo para que entrara en su vida. Ellos ya no pueden tener legalidad. Esta es una. 2. Cuando usted renuncia a ellos, pues ya usted le está quitando la legalidad a que ellos sigan haciendo lo que usted les permitía hacer. Y una vez estos espíritus se dan cuenta que ya usted no quiere nada con ellos insisten en que vuelvas a hacer, pero cuando tú resistas, aleluya, ellos van a huir de ti, porque realmente van a entender que hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que está librando una batalla en ese momento. Dios te bendiga, Dios te guarde, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo de Dios sean con cada uno de ustedes. Quiero que el día de hoy te quedes ahí sintonizando este video, que te quedes, aleluya, viéndonos hasta el final, porque hoy te vamos a enseñar cómo ser libres de los yugos del enemigo. Yo quiero que tú nos dé un buen like, te suscribas a nuestro canal de Excelencia Cristiana Televisión, nos comparta, que nos ayude a evangelizar para que más almas puedan convertirse a Cristo y ver estos videos y mensajes que nosotros hacemos para glorificar al Señor. Yo quiero que te quedes ahí hasta el final. El tema que te vamos a traer hoy se llama cómo ser libre de los yugos del enemigo. Tu hermano Luis Felipe Jerez estará asistiendo en este video. Yo quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Escuchen bien, no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Hay que aprender a que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos una liberación interna, pero vamos a tener mucha lucha externa. ¿Cómo así? Internamente nosotros somos libres en nuestro espíritu a través de la renovación del Espíritu Santo, pero vamos a tener oferta afuera, vamos a tener pensamiento, vamos a tener enfrentamientos con entes de la tiniebla, con cosas que nadie sabe, con cosas que tú no ves, cosas que tú no conoces, cosas que te pueden llevar a perderte la salvación del Señor. Por eso, hoy yo quiero enseñarte cómo ser libre de estas cosas. La primera parte estuvimos hablando de cómo los demonios pueden entrar en los cristianos y en la gente. Pero ahora queremos enseñarte cómo ser libre, cómo expulsarlo de tu cuerpo, cómo poder nosotros ser libres de las cautividades que el enemigo nos ha permitido estar por un pecado que nosotros hayamos cometido. Escucha bien, dentro de las cosas espirituales existen lo que son las puertas espirituales. Por estas puertas son las que los demonios entran en nosotros. Las puertas son entradas que nosotros permitimos a que los espíritus inmundos entren a través de algún acto, a través de una maldición generacional. Si usted se fija, en la vida cristiana podemos ver 5 grandes puertas espirituales por las cuales los espíritus entran en nuestra vida. ¿Cuáles son? El pecado, maldiciones generacionales, brujería, pacto y traumas y accidentes. Si usted se pone a ver, estas cosas son las que nos permiten vivir una vida de cautividad. Estas cosas son las que nos dejan un poquito lejos de Dios. Cuando usted peca,
usted le está dando acceso al enemigo a su vida. Cuando usted tiene un trauma, ya sea que usted abortó, que usted ha cometido mucha falta, lo hirieron, que su sentimiento se llenó de ira, que una violación le trae frustración y eso le entra un espíritu de miedo a usted, que usted no puede hacer nada porque una vez a usted la violaron, cuando usted ya se casa, que está con su marido, quiere entrar en intimidad, pues usted empieza a dar gritos, empieza a temblar, empieza a tener miedo. ¿Por qué? Porque ya un espíritu de miedo entró a su vida a través de un trauma que usted vivió. Y estas son las puertas por las cuales los demonios entran. Quizás gente que practicaron brujería anteriormente necesitan pasar un proceso de liberación aquí en el Evangelio para que esos espíritus salgan de su cuerpo. Gentes que vinieron con maldiciones generacionales, pues empezaron a manifestar lo que su familia ha manifestado desde siglos atrás. Que en mi familia hay gente que matan, hay gente que roban, hay gente que hacen un sinnúmero de cosas, que no estudian, que la universidad nunca la terminan, nunca hay un graduado, que la pobreza, etcétera, un sinnúmero de cosas que están repitiendo patrones de maldiciones generacionales. Y esto abarca mucho lo que son las entradas a los espíritus inmundos en nuestra vida, a que el enemigo tome lugar en nosotros. Por eso Jesucristo le hablaba a Pedro y le decía, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le dio lugar al enemigo en cierta parte. Jesús lo reprendió, literalmente. Jesús lo reprendió a Pedro. Nos dice la Biblia, apártate de mí, Satanás. ¿Qué entrada Pedro le dio al enemigo a que entrara en su vida para que Jesús lo reprenda? Si eso fue Pedro, que fue discípulo y estaba cerca con Jesús todo el tiempo, ¿qué seríamos nosotros? Por eso hoy queremos enseñarte este video para que tú empieces a ser libre. Una de las cosas que nosotros debemos identificar es que nosotros somos comprados a precio de sangre. Este precio que se derramó en la cruz del Calvario es lo que el enemigo odia. Porque ¿cómo es posible que un mortal, que un humano hecho de carne y hueso pudo vencer las tinieblas? ¿Cómo es posible que un humano, como fue Cristo, que dejó su poder celestial y vino a ser humano aquí en la tierra, se humilló hasta lo más vil y pudo vencer las tinieblas? Esto es una vergüenza para el enemigo, esto es una vergüenza para Satanás. Por eso es que con la sangre de Cristo es que nosotros podemos ser libres. Cuando tú le dices a un demonio, la sangre de Cristo tiene poder, el enemigo siente eso, porque realmente él les recuerda ese día donde ellos fueron avergonzados, como lo dice el libro de los Colosenses, que le exhibió públicamente la derrota del enemigo. Jesucristo exhibió la derrota del diablo y de sus demonios en la cruz del Calvario. Entonces, la Biblia también redacta y dice que aquel que dice que Jesucristo vino en espíritu y no en carne, este procede del espíritu del anticristo. Y es porque los demonios no les gusta reconocer que hubo un acto en la cruz del Calvario, hubo un precio que Cristo pagó por la humanidad para que usted y yo seamos libres. Pero vámonos de lleno. Cuando una gente empieza a sentirse ciertos síntomas de depresiones demoníacas, que sienten opresiones en la salud, en lo ministerial, en la finanza, sienten opresiones en su vida que no son de Dios, opresiones que no vienen de parte del cielo. Y ellos empiezan a sentir enfermedades que no se explican, van al médico, lo chequean, le hacen 70,000 estudios y no les sale nada. Y es porque ya están pasando presiones espirituales. Siente que las cosas en la casa se le mueven, los platos se le caen, todo. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de esas opresiones del enemigo? Usted tiene que aprender a identificar cuáles son las opresiones por las cuales usted está pasando.
automáticamente usted especifique, usted escriba y diga, yo estoy haciendo esto, esto y lo otro, usted empieza a renunciar a esas cosas. Cuando usted renuncie, usted le ora al Padre y le dice, Señor, heme aquí, yo he fallado en tal tema, en tal pecado, en tal ocasión ofendí a mi hermano, en tal cosa pues lo hice mal, tuve un pensamiento inicuo, Señor, perdóname. Usted empieza a renunciar por esta cosa. Hay una humillación. Usted está renunciando a la legalidad que el enemigo tomó en su vida, porque a la hora de que usted hizo un mal acto, a la hora de que usted hizo un pecado, pues usted le dio legalidad al enemigo para que entrara en su vida. Cuando usted renuncia a estas cosas, el enemigo está diciendo, ok, ya yo no estoy teniendo legalidad ahí. Él está renunciando. Yo no puedo entrar ahí como estaba antes. Cuando usted renuncia al enemigo, usted empieza a resistir a los ataques. Para que como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted empieza a resistir, usted empieza a renunciar, a desligarse de estas cosas, de estos actos que usted estaba haciendo que le permitían a demonios habitar en usted. Cuando usted haya decidido tomar esta decisión, pues usted empieza a expulsar estos demonios fuera, a reclamarle que ya usted fue comprado a precio de sangre, a reclamarle, a usted decirle que ya Cristo pagó por usted en la cruz de Calvario, que Él no tiene, aleluya, acceso a usted, que Él ya fue expulsado por completo. De acuerdo en el nombre de Jesús que tiene que irse. Por ejemplo, en el nombre de Jesús yo renuncio a la masturbación, renuncio al pecado, renuncio a la brujería, renuncio a tal pacto. En el nombre de Jesús renuncio a todo esto. Y desde ahora empiezo a expulsar, echo fuera estos demonios, fuera de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ellos tienen que irse, porque en primer lugar, dice la palabra que Cristo anuló el acta de los decretos que no eran contrarias. Ese decreto que el enemigo tenía como propiedad, como dueño de la tierra, gobernador de la tierra, principado de la tierra, pues ya eso se le fue quitado. Ya Cristo le entregó la llave a la iglesia. La iglesia somos los que tenemos el poder en las manos para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, claro está. Pero escuche, cuando usted empieza a expulsar estos espíritus de usted, ellos ya no pueden tener legalidad. Esta es una. Dos, cuando usted renuncia a ellos, pues ya usted le está quitando la legalidad a que ellos sigan haciendo lo que usted les permitía hacer. Y una vez estos espíritus se dan cuenta que ya usted no quiere nada con ellos insisten en que vuelvas a hacer, pero cuando tú resistas, aleluya, ellos van a huir de ti, porque realmente van a entender que hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que está librando una batalla en ese momento. Pero lo tercero es que tú empieces a expulsar esos espíritus fuera de ti. Y cuando ese espíritu se vaya, pues ese es el cuarto punto. Tú empieces a pedir la llenura del Espíritu Santo en tu vida para que ellos no puedan regresar. Ahora, ¿cómo va a ser posible que yo eche fuera demonios y cómo me doy cuenta de que ellos están saliendo? Hay muchas formas de que los demonios salgan. Pero en primer lugar, usted tiene que entender que Jesucristo nos dio el poder de hollar serpientes y escorpiones, de nosotros expulsar al enemigo fuera de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra región, de nuestro barrio, de donde sea. Tenemos poder en Cristo Jesús y en su nombre haremos cosas mayores. En su nombre echaremos fuera estos espíritus que nos hacen la vida imposible. Una vez usted lo expulse, gloria a Jesús, ellos no tendrán lugar en usted. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta realmente que un espíritu está saliendo? Yo me doy cuenta porque los demonios, así como entran, por la misma puerta que entran, ellos tienen que salir. Una gente que vivió en depresión, una gente que vivió en penuria, en tristeza,
Cuando le echan el espíritu inmundo fuera, mayormente botan lágrimas. Ustedes ven estas lágrimas grandes, empiezan a dar gritos. ¡Guau! Gritos así salen los demonios. Hay formas, manifestaciones de la salida de ellos. Hay gente que empiezan a bostecer en medio de la liberación. Hay gente que orina mucho, pues van mucho al baño. Empiezan a vomitar, botan cosas raras de la boca, empiezan a hacer cosas que usted se da cuenta realmente. El espíritu estará ahí para darle testimonio de que usted está siendo libre en ese momento, de que hay espíritus que están saliendo de usted. Pero, ¿cómo realmente un espíritu puede entrar en una persona a través de pactos? Escuche esto, hay pactos que no solamente son de que usted sacó sangre y la mezcló con yo no sé qué cosa, hizo una oración y pactó con San Fulano o pactaste con espíritu. Ellos hay muchos pactos, ese es uno. Pero hay otro que nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta. La palabra habla de Jonatán y de David. Ellos eran una amistad tan grande que dice la palabra que sus almas quedaron pactadas. Y a partir de ese día empezaron a ser mejores amigos. Cuando sus almas fueron pactadas, pues ellos sentían lo mismo, eran amigos, sus almas se quedaron ligadas. Esto se llama atadura del alma. Hay que tener mucho cuidado con las amistades que nosotros permitimos en nuestra vida. Porque una vez que nosotros permitimos estas amistades negativas, gente que viene con un depósito demoníaco para hacernos caer, este depósito demoníaco empieza a manifestarse en la vida de nuestros amigos. Y esto nos va a llevar a tomar acciones que él también hace o ella hace. Que si la amiguita se va para tal sitio, ya tú quieres ir con ella atrás de ella. Porque detrás de ella viene un espíritu asignado para hacerte caer. Entonces, a través de la atadura del alma, estos espíritus empiezan a transmitirse demonios. Me cubro con la sangre de Cristo. Unjo mi garganta en el nombre de Jesús. A través de la atadura del alma entran espíritus en la vida de otra gente. A través de la atadura del alma entran espíritus a la vida de las otras gente. Yo recuerdo en una ocasión, mi mejor amigo, él quizá vea esta entrevista. Una vez él se enamoró de una chica en el parqueo de su trabajo. Siempre decimos la chica del parqueo. Y cuando este joven se enamoró de esta chica del parqueo, pues él empezó a llevarle rosa, empezó pues a comprarle chocolate, le enamoraba mucho, se fundió en el amor con ella, pero pasó algo y era que esta muchacha lo rechazaba totalmente. Cuando esta muchacha le dijo a él, no quiero nada contigo, tú por tu lado, yo por el mío, él se entristeció, pero al pasar del tiempo, esto no le permitía a él amar a otra chica, ya que su alma fue ligada al alma de la chica del parqueo. Pasa el tiempo, unos días, una semana, unos meses, llega otra muchacha, su actual esposa. Y cuando su actual esposa, pues lo enamoraba, le hacía gestos de enamor, o él quería enamorarse de ella, pero había algo que no lo dejaba enamorarse. Había algo que no le permitía a él, pues, entrar en un contacto amorío con ellos. Había algo que no lo podían entrelazar. Escucha. Y él me explica estas cosas espirituales. Me dice, mira, yo la quiero, yo la amo, yo la quiero tener como mujer, pero que no puedo, no la amo, no siento nada por ella. Yo quisiera tenerla como mujer, pero que no me nace. Ni yo mismo entendía lo que él me explicaba, ni él mismo se entendía a él. Yo recuerdo que en una dijo, hermanito, está bien, hablamos ahorita, vamos a orar por eso. Y cuando estamos orando, yo recuerdo que me llegó algo a la mente. Me decía, ataduras almáticas, ataduras del alma. Y cuando yo empecé a entender esta cosa, yo dije, ok, entonces él tiene una atadura del alma con la chica del trabajo.
con la chica del parqueo, porque él se enamoró con ella y ya esa área del enamoramiento, del amor, pues fue ligada con la chica del trabajo. Y lo llamé y le dije, manito, mira, necesitas una liberación porque tienes una atadura del alma con esta mujer, con la mujer del parqueo. Y esto no te permite, pues, tener amor con la chica del trabajo. Y recuerdo que accedimos a la liberación. Y cuando estábamos orando, ministrando liberación, el muchacho renunció. Porque todo está en la renuncia. Tienes que aprender a renunciar a los pecados que estás haciendo. Tienes que renunciar, gloria a Dios, a las cosas que te están llevando a tomar más decisiones. Cuando este muchacho empezó a renunciar a la atadura del alma que tenía con la chica del parqueo, recuerdo que él tomó posesión demoníaca. Ese demonio, el demonio habló en lengua. Cuando yo le dije, sal fuera, espíritu, que entraste a través de la atadura del alma, te ordeno que salga en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que este espíritu se manifestó y empezó a hablar en una lengua extraña, rarísima, que nunca había escuchado. Y cuando esto pasó vía llamada telefónica, cuando este espíritu se manifestó y habló en lengua, le dijo, sal fuera, vete, en el nombre de Jesús. El espíritu me dio testimonio de que el demonio había salido del muchacho. Y cuando salió, él se sintió, me dijo, wow, siento como que estoy libre de esa muchacha. Me siento como por adentro, me siento libre. No sé qué me pasa, pero me siento libre de ella. Y cuando esto pasó, a los par de días, a los par de meses, ya mi mejor amigo y su actual esposa empezaron a tener un noviazgo sano, bonito y hermoso. En un futuro se casaron. Y quiero compartirte algo. Recuerdo que cuando se casaron, yo fui el padrino de ellos. Yo firmé. Cuando ellos se casaron, ya firmamos todo, bajamos. Cuando estábamos abajo ya para despedirnos, yo tuve una revelación espiritual. Y yo veía que él iba, literalmente, él estaba agarrado de su esposa. Porque ya es su esposa, se casaron. Y había un hilo que lo conectaba a él y me conectaba a mí. Y yo vi que el Señor cortó ese hilo y me dijo, su amistad sigue, pero ya no hay atadura del alma, porque su alma quedó atada a su esposa. Entonces entendí que nuestra amistad, como la de Jonatán y David, había creado una atadura almática. Por eso cuando a él le pasaba cosas, ya Dios me las revelaba. Cuando a mí me pasaba cosas, ya Dios se las revelaba a él. Porque había una atadura almática buena, porque hay cosas que son para bien y hay cosas que son para mal. Hay ataduras del alma que el Señor la permite, como la de Jonatán y la de David, para crear vínculos hermosos, vínculos de parte de Dios, porque en un futuro David restauró a Mefiboset por Jonatán, por el pacto que había hecho con Jonatán, por la atadura almática. Y asimismo, cuando ya yo había sentido que mi amigo se había casado, yo vi como una tijera, como el mismo Dios cogió una tijera y cortó. Vi la mano de Dios cortando ese hilo con una tijera. Y yo dije, wow, realmente las cosas con la atadura del alma son realmente ciertas. Y esto nos abre muchos pactos a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que tener mucho cuidado con la cosa que nosotros le abrimos puertas a los demonios. Tenemos que renunciar a toda mala amistad. Tenemos que empezar a renunciar a todo hábito que nos permiten estar en pecado. Tenemos que renunciar a toda gente que viene disfrazada de nuestro amigo y nosotros sin querer hacemos vínculo con ellos porque viene con un depósito demoníaco para dañar nuestras vidas. Por eso que el Señor lo primero que hace es separarnos de todo el mundo. Nos separa incluso de nuestra familia, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, de todo. Porque el Señor quiere que tú tengas una conexión con Él. Que tú te deleites con Él. Que tú tengas, aleluya, relaciones almáticas con Dios. Ataduras con Dios. Que tú estés atado a Dios. Que Dios sea la fuente de tu vida. Gloria a Jesús. Entonces, estos son pactos que hacen los seres humanos y no se dan cuenta. Y
quiero que revelar algo, y es que cuando una pareja tiene relaciones por primera vez, vemos que la parte del hombre y de la mujer empiezan a botar sangre. Esta sangre se juntan y esto crea un pacto de sangre. Por eso hay gente que dice, yo no puedo olvidar la primera vez. Hello, hay un espíritu que está trabajando. Y aunque esa persona esté casada, vuelve con la persona que estuvo por primera vez. Porque ya hay un espíritu que fue pactado ahí, que está dentro gobernando y atrayendo a esas personas a fornicar y a cometer adulterio. Nosotros tenemos que aprender a ser libres de esos pactos que el enemigo nos entra a nosotros. Pactos demoníacos, almáticos, que nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso siempre es bueno renunciar a todas las amistades malas, a todas las cosas malas, todos los malos hábitos. Hay hábitos que nos permiten vivir en una vida de opresión, usted no lo sabe. Hay hábitos que no nos dejan avanzar en Dios. Hay hábitos que nos estancan la finanza. Aleluya. Yo quiero que tú seas libre en el día de hoy. Yo quiero que tú aprendas sobre la autoliberación. Vamos a hablar de la autoliberación. Es cuando nosotros nos ministramos liberación a nosotros mismos para nosotros ser libres de demonios. O sea, cómo ministrarnos una liberación a nosotros mismos sin necesidad de alguien. Porque hay veces que nosotros no podemos contar con nadie. Hay veces que el Señor nos cierra la puerta para que nosotros podamos entender que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos a ministrarnos autoliberación. Y te voy a enseñar cómo. Lo primero que debes de hacer es confesarte delante de Dios, arrepentirte, renunciar a esos pecados, decirle, Padre, mira, yo renuncio, me arrepiento de haber hecho tal cosa, que los demonios entiendan, esos demonios que tú le abriste puerta, que ellos puedan entender que realmente ya tú no quieres tener nada con ellos, que tú no quieres tener ninguna esencia de ellos en tu vida, que ninguna de las cosas que tú hacías antes ya no las quieres hacer. Cuando tú renuncias a ellos espiritualmente, hay un stop. Y este es el primer paso para la autoliberación, renunciar y arrepentirse. Luego de estas cosas, usted está dejando ese pecado aparte de su vida. Está dejando aparte ese espíritu inmundo de su vida. Y cuando usted empieza a dejar esta cosa aparte, usted empieza a orarle al Señor, decirle, Padre, te presento tal área de mi vida, yo sé que estoy mal en esa área, límpiame, corrígeme, dile al Espíritu Santo que Él está ahí para ayudarnos, Él es nuestro consolador. El Espíritu Santo estará ahí para rejuvenecer nuestra alma, para, aleluya, construir cosas buenas en nosotros, para darnos la sabiduría que nosotros vamos a necesitar en esa autoliberación. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te muestre las cosas que están ocultas, que tú quizás se te había olvidado, que tú hiciste cuando niño, que te maldijeron con una palabra y cosas que se te olvidan con el tiempo. Pídale al Espíritu Santo que te las recuerde, que te las traiga a memoria, que, aleluya, que usted pueda ser libre de esas cosas en ese momento. Dile al Espíritu Santo, ¿qué área de tu vida está mal que tú no te has dado cuenta? Pero el Espíritu Santo que está ahí, que todo lo ve, sí se ha dado cuenta que tú estás mal en esa área. Dile que te la recuerde. Empieza a decirle que te corrija, que te ayude a dejar tales hábitos, para cuando tú empieces a renunciar en estas cosas, ya tú tengas en cuenta y en mente que ya no debes seguir haciendo esto. Y automáticamente el Señor va a entrar contigo en una comunión de liberación, donde ustedes van a empezar, donde tú vas a empezar a decirle al Señor, Señor, líbrame de la opresión demoníaca en la salud, líbrame de tal cosa, líbrame de la maestría, líbrame de ataques de finanzas, líbrame de incubos y sucubos que vienen a molestarme en la noche, líbrame de toda sombra negra que me acecha, etcétera, de todo satanista, de todo brujo. Y automáticamente tú empiezas a decirle al Señor que te libre. Dile, esos espíritus que han entrado en mi vida a través de adulterio, de fornicación, de mentira, de lujuria, de pensamiento malo, de cosas inicuas, empieza a sacarlo de mi vida, Señor. Expulsa esos demonios en el nombre de Jesús, porque acuérdate que usted y yo no somos nada sin el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es que va a hacer este trabajo. Se va a usar usted mismo para que usted pueda ser libre con el poder del Espíritu Santo, claro.
Cuando usted le dice al Espíritu de Dios, expulsa ese demonio fuera en el nombre de Jesús, en muchas ocasiones tú mismo vas a ver cómo abotece, cómo bota lágrimas, cómo se te hace espuma la boca, empiezas a botar vómito, orina muy raro, hace materia fecal muy rara también. Puede hacer que salgan cosas dentro de su estómago que no estén bien, mal aliento, moco, lágrimas, empiezan a salir cosas de su cuerpo que le va a dar evidencia de que hay una salida demoníaca ahí, de que hay un demonio que está saliendo, que el poder de Dios le está autorizando a él que salga en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios está descendiendo sobre ti, trayendo liberación totalmente. Y cuando el Espíritu de Dios llega, cuando esa presencia de Dios llega en tu vida, vas a limpiar totalmente tu ser por completo, cuerpo, alma y espíritu. Pero tienes que entender que Dios no va a habitar en ti cuando tú estés haciendo cosas malas, cuando dentro de ti hay cosas que no están bien. Empiezas a caminar en justicia y en verdad para que el Espíritu Santo de Dios entre en ti y tú puedas ser libre por completo. Mira, yo he visto mucha liberación. Yo mismo me he ministrado varias veces liberación, muchas veces. Y dentro de esas liberaciones he podido tener muchas experiencias de liberación. Siempre yo me tranco en mi habitación, eh, le digo a la gente de mi casa que voy a estar en comunión con Dios, traten de no tocarme puertas, traten de no hablarme, de no llamarme, dígame lo que necesitan para hacerlo ahora, para que no te distraigan cuando tú estés en este acto de liberación. El Señor no te va a dejar solo, Él estará ahí todo el tiempo. Cuando tú estés en tu habitación trancado, te aconsejo que lleves una vacinilla para, por si te da deseo de orinar, que lleves un poloche, algo que tú no uses para escupir, para los vómitos, para tales cosas, porque realmente el poder de Dios va a descender sobre ti y va a expulsar esos espíritus que te hacían la guerra. Pero primero, tiene que haber un arrepentimiento en sí, de que ya tú no quieres volver a hacer eso, de que ya tú estás renunciando a estas cosas. Porque imagínate tú, si se te ministra liberación y tú vuelves a hacer lo mismo, el estado postrero viene a ser peor. ¿Por qué? Porque hay espíritus que salen y dan vueltas y se encuentran su casa desordenada y vacía, van a entrar otra vez y van a llamar 7 peores que ellos. Y con el que está ahí son 8. Entonces, automáticamente, cuando usted renuncia a un pecado, no lo vuelva a hacer, por favor. Porque si lo hace, el espíritu que salió va a entrar y se van a sumar 7. Y tu estado va a ser peor que el que estaba. Te lo pido que, por favor, una vez te hayas arrepentido, no vuelvas a hacer esos actos. Porque de todas formas, somos seres humanos, estamos propensos a caer. Estamos propensos a dificultades. Estamos en una vida con un cuerpo pecaminoso y nos vamos a recibir muchas tentaciones, pero confiando en Cristo Jesús, de que vamos a ser libres por completo, de que Cristo va a romper esas ataduras que nosotros llevamos. Gloria a Dios. Quiero que usted entienda de que hay cosas que en nuestra vida tienen que aprender a mejorar, porque si usted recibe liberación y usted no mantiene su liberación, pues lamentablemente, pues usted no va a tomar la liberación en su vida en serio. Si usted empieza a dejar hábitos que usted hacía, pues ya en usted va a haber una mejoría si empieza a dejar esos hábitos. Si usted no lo deja, pues va a ser peor. Entonces, una vez de que nosotros hayamos recibido la liberación, el pan que el Espíritu Santo nos quiere traer, usted empieza a sentir cierta mejoría luego de que lo haya administrado a través de liberación. Y usted debe de aprender también a mantener esa liberación que el Señor le da. Porque si usted es libre y no mantiene su liberación, usted va a estar en caso peor. Así que yo quiero, aleluya, que usted tome una pausa y vayamos orando cómo ministrar nuestra liberación. Gloria a Dios.
quiero que te quedes ahí unos 3 minutos. Vamos a orar por autoliberación. Quiero que repite conmigo. Vamos a usar este espacio para ser libre. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las cosas malas que he hecho. Empieza a mencionar ahí los pecados que has cometido. Empieza a mencionar las cosas que has estado haciendo en oculto. Y dile, Señor, perdóname por todas estas cosas. Perdóname, no lo quiero volver a hacer. Ayúdame a no volver a hacerlo. Renuncio a todo pacto. Renuncio a toda maldición generacional. Renuncio a todo pecado, a todo trauma, a todo accidente. Renuncio a todas las cosas que le han permitido a los demonios vivir dentro de mí. Y en esta hora yo los expulso a todos en el nombre de Jesús. Los expulso de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu, de todo mi ser. Son expulsados todos completamente por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Ahora siento que hay gente que van a empezar a ser ministrada. Y quiero ministrar aunque sea 1 minuto de liberación. En el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu de enfermedad. Fuera todo espíritu de tristeza. Todo espíritu de cáncer fuera. Todo espíritu antagónico fuera. En el nombre de Jesús. Ato todo espíritu y lo consumo con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea contigo. Nos despedimos de este video. Espero que te hayas suscrito, nos dé un buen like. Shalom.